Hermanos, estamos concluyendo pues esta serie que hemos hablado de lo que significa ser un discípulo del Señor, y ya estamos bastante inmersos en este tema, y el propósito, como lo he dicho tantas veces, es ver lo que es el discípulo a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, y en virtud de eso nosotros actuar. Ver si nosotros podemos llamarnos discípulos de Cristo. Y el discípulo tenía tres objetivos principales: oír al maestro, observar al maestro e imitar al maestro. Y partiendo de esa realidad, pues nosotros vamos a tener nuevamente la lectura de la palabra de Dios como punto de partida. Vamos a buscar en Mateo capítulo 16 los versículos 24 y 25. Mateo capítulo 16 versículos 24 al 25, y la escritura dice de la siguiente manera: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Señor añada bendición a su palabra. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada algo que nosotros, antes de hacer mención de ese detalle, lo sabíamos. Y es que los discípulos del Señor no se limitaban a los 12. Vemos, como dice 1 Corintios capítulo 15, que Jesús se le apareció a más de 500 discípulos de él a la vez. Lo que quiere decir que Jesús tenía muchos discípulos. Vemos que envió 70 de dos en dos. Lo que nos dice el texto que vamos a estar viendo ahora es que entre todos esos discípulos que el Señor tenía, ejerció su soberanía en escoger 12 para que estuvieran permanentemente con él, porque tenía un propósito. El ser discípulo no es solamente ser como el maestro, de oírlo, de observarlo, imitarlo, sino que tiene como propósito preservar el legado. Los que trabajan en el tema del liderazgo, los expertos en coaching y mentoría, hablan de la ley del legado. Es decir, cuando nosotros no estemos, alguien debe darle continuidad a eso que nosotros comenzamos. Puede ser una empresa, puede ser un ministerio, puede ser cualquier actividad que amerite ser preservada, cualquier institución. Vemos en la escena política, cuando miramos la historia, junto con ciertos líderes, también ha muerto la institución. Y se supone que si es una institución que tiene sus aportes, entonces a la desaparición del líder, esa institución debe seguir. El discipulado es imitar al maestro, no solamente en carácter, sino también en la misión del maestro. Por eso nosotros tenemos evangelio. ¿Por qué? Porque alguien nos habló a nosotros del Señor.
y alguien le habló a esa otra persona y eso se ha preservado. Por eso el Señor no se lo da como un mandato. Pero no es solamente la actividad propia de proclamar el Evangelio, sino también de imitar al Señor en lo que nosotros hacemos. Entonces, aquí nosotros vemos, en este pasaje que vamos a estar observando, es que Jesús, entre muchos, escogió a 12. Marcos capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Esto es lo que confirma el hecho de que Jesús vio a muchos, llamó de esos muchos a los que él quiso, y de eso que él quiso, escogió a 12 para que estuvieran permanentemente con él. Aquí vemos el derecho soberano de Cristo de escoger, que es una prerrogativa de Dios. De Ur de los Caldeos, el Señor escogió a Abraham y lo escogió para ser padre de una gran nación. Pero no porque Abraham era piadoso, no porque era íntegro. Pertenecía a esa región y ejerció su derecho de salvarlo y hacerlo padre de esa nación. Escogió a 12. Consecuentemente, como Dios actuó en el Antiguo Testamento, así vemos a Cristo ejerciendo su soberanía. Lo que quiere decir, pues, que Cristo escoge a esos 12 con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que estuvieran con Él. Eso es confirmado en Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. En esos días, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12. Lo que quiere decir que había más discípulos. Llamó a sus discípulos y escogió a 12, a los cuales también dio el nombre de apóstoles. Quiere decir que uno de los objetivos del maestro, y por lo tanto del discípulo, y en eso coincidían, es que los discípulos estuvieran permanentemente con el maestro, para verlo, para escucharlo y para imitarlo. Por eso es que ellos tenían como objetivo estas tres acciones: oírlo, observarlo e imitarlo. Ellos iban a aprender sobre la marcha, viendo a Cristo actuar en distintas circunstancias y contextos. Por eso es que nosotros tenemos que leer la Escritura, porque para ellos era el acto físico de verlo presencialmente. Para nosotros, hacer eso mismo, de verlo presencialmente, es leyendo la Escritura. Nosotros leemos la palabra de Dios y sobre la base de lo que nosotros vemos, nosotros actuamos. Sobre la base de lo que nosotros observamos, nosotros meditamos y lo aplicamos a nuestra vida. Tenemos que observar a Cristo en la Escritura. Ellos les hablaban a Él y Él les respondía. De igual manera, nosotros le hablamos a Cristo y Él nos habla a nosotros por medio de la palabra de Dios, por medio de su palabra. Es lo mismo. ¿Quieres oír al Señor? Lee la palabra. ¿Quieres que el Señor te hable de forma que tú lo puedas escuchar? Léela en voz alta. ¿Quieres que te hable fuerte? Léela más fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla y nosotros también. Nosotros por la palabra vamos leyendo y nos van surgiendo preguntas que muchas veces la misma palabra nos la contesta y en otras ocasiones tendremos que preguntar.
Pero esa dinámica entre Jesús y sus discípulos de manera presencial se recrea en la actualidad por cómo nosotros nos manejamos con su palabra. Juan 17:17 dice: nuestro Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para yo crecer tengo que exponerme a la palabra de Dios y tengo que buscar constantemente estar meditando en ella. Uno de los objetivos del discípulo era que tenían que estar constantemente, permanentemente con su maestro. Juan capítulo 13, versículo 15 dice nuestro Señor hablándole a ellos: porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho, ustedes también lo hagan. El Señor decía: aprended de mí que soy manso y humilde. No es simplemente que Él se lo está diciendo, Él se lo está demostrando. Y los discípulos tenían que imitarlo a Él en eso. Obviamente fue un proceso que quizás en la primera gran prueba, que fue en la prueba de la crucifixión de Cristo, ellos flaquearon, pero después no vemos eso a esos niveles. Flaquearon como seres humanos, pero definitivamente que ellos aprendieron porque fueron transformados. Y sin transformación nadie puede decir que ha aprendido. Decimos de manera coloquial: ay, yo aprendí tal cosa. No, el aprendizaje implica transformación. Si una persona, por las lecciones aprendidas, enseñadas, recibidas, aprendió, entonces esta persona ha sido transformada. Si esta persona entonces ha sido transformada, entonces esa persona aprendió. Nadie puede decir que ha aprendido algo hasta que no lo pone en práctica, hasta que no forma un hábito en su vida. Ellos estaban permanentemente con Cristo para ser transformados, para decir que verdaderamente habían aprendido de Cristo. Por eso, en ocasiones Jesús le decía: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Porque lo que Cristo le había enseñado, todavía ellos no lo habían asimilado, no habían sido transformados. El discípulo estaba con el maestro con el objetivo de imitarlo, en otras palabras, para ser transformado. ¿Puedo decir que yo he sido transformado? ¿Puede usted decir que ha sido transformado? Bueno, hay áreas que sí y hay otras áreas que están en proceso de transformación. Por eso, una buena manera de responder a cómo estás es en construcción. Nosotros estamos en construcción. Todavía la obra no está totalmente acabada. Lo que quiere decir que hay áreas que necesitan mayor atención. Un buen ejemplo es el local nuevo. Cuando nosotros vamos ahora, allí decimos: ¡wow! Pero esto está totalmente diferente a como estaba el día de la dedicación. Pero no está terminada. Está totalmente diferente. Es obvio que ahí ocurrió algo, que ha habido un proceso arduo de trabajo, literalmente de 24 horas. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo donde se estaban haciendo demoliciones, donde no se podía hacer durante el día, entonces era durante la madrugada, pero durante el día había otro equipo haciendo algo. Nosotros estamos en construcción. Ahora, yo no puedo ir allí ahora y decir: óyeme, pero estas sillas si son incómodas, ¿y cómo es posible? No, es que estamos en construcción. Hay áreas que están terminadas y otras no. Yo no puedo decir: pero ¿y dónde está la pantalla que necesitamos? ¿Dónde está el sistema de sonido? No. Es que aunque estamos avanzando, todavía no hemos terminado. Pero es obvio que hay una transformación. Con nosotros es igual. Todavía no estamos donde Dios quiere que estemos, y eso sí ocurre con los verdaderos discípulos. El verdadero discípulo no es el producto terminado, pero es obvio que algo ha sucedido. Es obvio que hay una transformación.
Y nosotros debemos estar conscientes de esas áreas donde se necesita trabajar más y seguir hasta que verdaderamente seamos transformados. Ahora, vamos a llegar a un punto donde seremos transformados totalmente. Llegaremos a ese punto donde realmente va a ser obvia la transformación y no hay un área donde no haya sido transformada la persona. ¿Ustedes creen que eso puede ser posible? Que llegamos a un nivel de total y absoluta transformación. Sí, es posible. Cuando estemos en la presencia del Señor. No en este mundo. Ahora, eso no es excusa para no trabajar. Volvamos otra vez al ejemplo de la construcción. Yo puedo ir a un lugar y decir, óyeme, y esta área todavía está que le falta como mucho, sí, le falta mucho, pero estamos trabajando, mírenlo ahí. Sí. A llegar a un área donde está totalmente abandonada. Una cosa es que esté abandonado y no hay esperanza de transformación, y otra cosa es que todavía no está lista, pero se está trabajando. En nuestras vidas es así. No estamos listos, pero el Espíritu Santo del Señor sigue trabajando. No está totalmente acabado, pero el Señor sigue obrando. No está totalmente como nosotros quisiéramos, pero miramos hacia atrás y le damos gracias al Señor porque hemos avanzado. Así es, hermano. Por eso es que es una buena manera de definir cómo estamos en construcción. Porque el Señor todavía no ha acabado con nosotros. Y podemos ser las personas más santas e íntegras que hay aquí en la tierra. Y todavía el Señor no ha terminado con nosotros. ¿Ustedes creen que puede ser posible? Sí, vamos a buscar un ejemplo donde yo creo que todos nosotros vamos a confirmar que eso es así. Vamos a buscar en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice la escritura de Job en el capítulo 1, versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable o íntegro o recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire todo lo que dice de Job. Es como que queriendo decir, Job, pues ya yo terminé contigo. En esta versión, intachable o íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre intercedía por sus hijos todos los días, orando. Hacía cultos a Dios de adoración. Una dependencia total de Dios. Pero Dios no había terminado con él. Es más, apenas empezaba. Quiere decir que este proceso de transformación toma tiempo. Y aunque podamos decir estoy bien, porque miramos hacia atrás y vemos el progreso, también debemos mirar hacia adelante y decir lo que decía Pablo. Busquen ahí en Filipenses, capítulo 3, texto que conocemos bien. Filipenses, capítulo 3. Y miren lo que dice Pablo a partir del versículo 4. En Filipenses, en esta epístola hermosísima, en los capítulos 1 y 2, el apóstol Pablo habla de los que les rodean en la prisión de Roma. Habla de Timoteo y de Epafrodito en el capítulo 2. Y reserva el capítulo 3 y el capítulo 4 para hablar de él, para dar su testimonio. Y miren lo que dice en el versículo 4 acerca de el progreso intelectual de Pablo. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro
cree tener motivo para confiar en la carne, yo más. Pablo lo que está diciendo es, si alguien tiene razones para sentirse seguro de sí mismo, por sus dotes, por sus condiciones, soy yo. ¿Por qué? Por lo que dice a partir del versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo da 7 razones para él sentirse seguro de sí mismo. Y es que sentirse seguro de sí mismo conlleva a la autosuficiencia, y todo esto es engendrado por el orgullo. Hay personas que se sienten tan seguras de sí mismos que entienden que no tienen que consultar con nadie, que ellos lo saben todo, que ellos son autosuficientes, y eso no se corresponde con un verdadero discípulo. Pero si nosotros leemos, aunque no lo vamos a leer por razones de tiempo, segundo a los Corintios, capítulo 11, desde el versículo 22 en adelante, Pablo habla de sus sufrimientos como apóstol por la causa de Cristo. No es el Pablo que confía en toda su preparación judaica como un radical dentro del oficialismo religioso judío. No es ese Pablo. Es Pablo el que ha padecido mucho por causa del evangelio y se ha enfrentado a muchísimos peligros. Peligros en el río, peligros en el mar como náufrago, peligros en el camino, peligros entre ladrones, peligros de hambre, de desnudez, dice Pablo, por la causa de Cristo. A pesar de su gran preparación intelectual y ser entrenado como uno de los más grandes peritos en la ley hebrea, como dice de él, educado a los pies del gran rabino Gamaliel. A Pablo le decían Saulo de Tarso. Tarso era la capital de Cilicia, no Sicilia, Cilicia, donde había una famosa universidad que dirigió el gran Cicerón, tribuno romano. Pablo tenía una capacidad impresionante. El apóstol Pedro dice, hay escritos de Pablo difíciles de asimilar por su profundidad. Un procurador le dijo a Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Pablo, estando en prisión, ya en los últimos minutos de su vida, le escribe a Timoteo y le dice, tráeme la capa y tráeme los libros, todavía sabiendo que el frío aliento de la muerte me rodeaba, sabiendo que su verdugo ensayaba el último golpe letal, él aún así tenía deseos insondables de querer leer más. Pablo es extraordinario. Y dice en el versículo 13 de Filipenses, una declaración extraordinaria de Pablo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. ¿Qué significa eso? Que Dios no había terminado con Pablo. No importa lo mucho que hayamos crecido, lo mucho que nosotros entendamos, que sabemos, Dios todavía no ha terminado con nosotros porque somos discípulos. Y ese título y condición nos seguirá a todos nosotros por la eternidad, por los siglos de los siglos. Nunca dejaremos de ser discípulos. El discípulo quiere ser como su maestro. Y estamos en construcción. Hay áreas que seguirán trabajándose y trabajándose hasta que estemos en la presencia del Señor. Dios todavía no ha terminado con nosotros. Somos nosotros los que creemos que Dios sí ha terminado. Somos nosotros los que miramos cierta área y decimos, no, ya yo estoy bien así. No, no importa lo buena que esté a tu área en la que tú crees que estás bien, siempre tendrás que crecer y crecer y crecer. Todos nosotros, tú y yo. El discípulo tenía que estar
constantemente con su maestro porque quería estar con el maestro. Es una característica fundamental de un discípulo. ¿Quiere usted estar con Cristo? ¿Es Cristo su pensamiento, mi pensamiento? ¿Es Cristo quien protagoniza nuestras conversaciones? ¿Nuestras decisiones están supeditadas o subyacen a la luz de lo que son los intereses del reino de Dios? Tus planes, tus aspiraciones orbitan en torno a Cristo. Todas estas son características fundamentales de un discípulo. Un discípulo no piensa en él, un discípulo piensa en el maestro. Un discípulo no quiere ser como lo dictaminan sus sueños y aspiraciones o la sociedad. Un discípulo quiere ser como su maestro. Un cristiano quiere ser como Cristo. Sus sueños, sus planes, todo lo que él planifica, todo lo que él organiza, todas las ofertas que él recibe, todo lo que él piensa, todo lo que el mundo dice, es filtrado a la luz de los intereses de Cristo, no de él. Eso es lo que hace un discípulo. Hay personas que dicen ser cristianas, dicen, sí, yo soy cristiano, pero... No hay pero. Somos cristianos, somos discípulos y nos rendimos totalmente a los planes de Él, aunque no nos gusten en ocasiones. Pero confiamos en su voluntad, que nos dice la Escritura en Romanos capítulo 12, verso 2, que es buena, agradable y perfecta. Hay ciertos tratamientos médicos que no son agradables, pero son buenos porque van a repercutir en ayudarnos en una o tal condición de salud. De igual manera, nosotros queremos ser como Cristo. Y ser como Cristo no es un discurso, no es solamente una expresión retórica, es un deseo que sale de las profundidades del alma. Es una necesidad que nosotros reconocemos. Los discípulos eran llamados por el maestro para que estuvieran con él. Juan 13, 15. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La mayoría de los estudiantes en el mundo antiguo buscaron a los rabinos que deseaban seguir. Vemos que Jesús escogió soberanamente, pero también se daba la ocasión en que personas venían espontáneamente donde Cristo, queremos estar contigo, porque era la costumbre que padres, era la costumbre que personas admiraran tanto a un maestro que querían estar con él. Y en eso también vemos que sucedió con Cristo. Miren lo que dice Marcos capítulo 5, versículos 18 y 19, que habla del endemoniado gadareno, y después que el Señor lo liberó. El endemoniado gadareno vivía en unas condiciones terribles, estaba poseído por demonios, y esto lo llevó a aquel pobre hombre a esta vida miserable y estar bajo merced y voluntad de las terribles situaciones que se daban en su vida. Estaba desnudo, vivía de tumba en tumba, segregado de la gente le tenía miedo, agresivo. Imagínense, para añadirle más dramatismo a la vida del gadareno, estaba por los cementerios. Y la gente normalmente le tiene miedo a los cementerios, yo no sé por qué, porque a lo que tenemos que tenerle miedo es a los vivos, no a los cementerios. Me cuenta el pastor René Pereira, pastor de muchos años, amigo, ustedes algunos lo conocen, que cuando él era niño, cuando él salía de la escuela, tenía que pasar por un cementerio. Y a veces ellos, para cortar y llegar más rápido a sus casas, pues atravesaban el cementerio. Nada, muchachos, al fin, vamos a pasar por el cementerio. Un día salieron de la escuela y les sorprendió
un aguacero torrencial. Pero él andaba solo en esa ocasión y se metió en una de esas tumbas que construyen, que tienen muchísimos lugares para colocar los ataúdes. Y él se metió ahí a esperar que su aguacero pasara. Pero el aguacero arreció y el agua entonces estaba entrando y él se echó más para atrás. En eso, uno de los amigos que también hacía lo mismo, se metió en la misma tumba. Pero el aguacero siguió arreciando y el muchacho se estaba mojando y él de detrás, que el muchacho no lo había visto, le dice, échate más para atrás para que no te mojes. Échate más para atrás. Porque la gente asocia los cementerios con estas supersticiones. Y el gadareno, pues, le agregaba ese dramatismo a esto. Recuerden que cuando Jesús venía caminando sobre el mar, los discípulos lo confundieron ¿con qué? Con un fantasma. En todas las culturas hay supersticiones. Pero el Señor tuvo misericordia del gadareno. Lo liberó, le devolvió la dignidad que el pecado le había usurpado, que le había sustraído, le había hurtado, de haciéndolo vivir como las bestias. Y ahora es una persona regenerada, nueva. Y esto fue lo que pasó después de su conversión. Marcos capítulo 5, versículos 18 y 19. Al entrar él en la barca, ¿quién? El gadareno. Está nuevo. El que antes había estado endemoniado, le rogaba que le dejara acompañarle. El gadareno, y gadareno viene de Gadara, la región. Entonces, es correcto decirle el gadareno porque seguía siendo de la misma región. Quería estar con Cristo, porque el discípulo quiere estar con su Señor, quiere estar con Él. Nosotros queremos estar con Cristo, nosotros tenemos que leer su palabra, nosotros tenemos que orar, porque queremos estar con Él. Y ya el hombre está con su Biblia, con su corbata, y el Señor con un pie en la barca y dice, ¡hey! ¿Dónde va? No. El texto dice que le rogaba, o sea que no fue una acción solamente, Señor, quiero estar contigo. No, quería estar con el Señor, quería estar con Él, le insistía. Y el Señor, vete a los tuyos, vete a tu casa y dile cuán grandes obras ha hecho el Señor contigo. En otra ocasión, una persona se le acerca a Jesús, como lo vemos en Lucas 9, 57 y 58, y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Y el Señor le dijo, las zorras del campo tienen sus madrigueras, sus cuevas, sus guaridas. Y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, no tiene donde recostar su cabeza. O sea, era común. Entonces, ¿cómo puede ser que las personas que han sido regeneradas, que nos llamamos discípulos y cristianos, no queremos estar con Cristo? ¿Y cómo estamos con Cristo? Al estar constantemente en contacto con su palabra, al limitar a nuestro Señor, hablándole a otros de Él. Venimos a la iglesia, pero si imitamos a Cristo, vamos a invitar a otros para que vengan con nosotros. Vamos a querer orar, vamos a querer tener una actitud desprendida de todo, del tiempo para servir a los demás, de nuestros talentos para glorificar al Señor, de nuestros recursos para el progreso de la obra del Señor. Porque si somos discípulos de Cristo, estas cosas vamos a hacer. No podemos ser selectivos en querer ser como Cristo en algo y otro no. Recuerde, la vida cristiana no es un buffet. ¿Cómo es el buffet? Donde nosotros vamos y de acuerdo a lo que queremos, nos servimos o nos sirven. Si échame esto, no, échame aquello.
La vida cristiana no es así. Sí, échame mucha bendición material. Ya, no, échame más. ¿Qué es eso? Eso es salud. Sí, échame muchísima salud. Mira a ver si me echo un poquito más, por favor. Es que no voy a coger pruebas, y lo que tú me ibas a dar de prueba, dámelo de salud. Yo he oído personas en buffet hacer así. Mira, yo no como ensalada. Lo que tú me vas a echar ensalada, échamelo de carne. Ajá. No me dé problemas con los hijos, pero échame sí muchos hijos obedientes. Pero nada, es que yo soy alérgico a los problemas, soy alérgico a la escasez económica. Yo soy alérgico al hambre. Yo también soy alérgico al hambre. No es un buffet, hermanos. Comenzamos leyendo en Mateo 13, 22 y 24. Comenzamos leyendo a partir del versículo 24, que ha sido nuestro énfasis. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, sírvase lo que está servido en la mesa y cómaselo todo. No puede sacar nada, porque todo lo que está servido es lo que nosotros necesitamos para poder agradar al Señor. Mis hermanos, de eso se trata, es que nosotros veamos, y lo hemos visto de distintas ópticas, con distintas ilustraciones e imágenes, para que podamos entender que es todo para el Señor o nada. El Señor es aquel que no le hemos dado nada hasta que no se lo damos todo. Estamos en construcción, es verdad, pero esa área que está en reconstrucción o en construcción no puede estar abandonada. En construcción es una cosa y abandonado es otra. Yo lo veo por distintas carreteras. Uy, ¿qué pasó? No, esta carretera la comenzaron a construir, pero lleva años así. ¿Ustedes no han visto eso? ¿O no han visto edificios en nuestra ciudad por distintos lugares o casas? No, esa casa lleva años así. No está terminada. Sí, no está terminada y está abandonada. Otro es, no está terminado, pero siempre se le está trabajando. Nuestras vidas deben ser así. Que el Señor no haya terminado es una cosa, y otra cosa es que nosotros hayamos abandonado el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Dios no ha terminado, pero tiene todo el permiso de seguir trabajando hasta que estemos en su presencia. Pero mientras más trabaja, más nosotros avanzamos. Y miramos atrás y le decimos, Señor, gracias. Pero después miramos el plano y decimos, Señor, me falta, sigue trabajando en mi vida. ¿Y el plano cuál es? La palabra de Dios. Si hay alguien que no conoce a Cristo, entonces significa que Él no ha comenzado en su vida. Pero Él puede comenzar a trabajar en su vida si usted ha entendido lo que hemos dicho. No si lo ha sentido, si lo ha entendido. Y le dice, Cristo, yo quiero que tú comiences a trabajar conforme al plano de mi vida y no termine, Señor. Reconozca sus pecados y dígale a Cristo, ven a mí.